Ahora no descansaba un segundo en su construcción. Habemos repostulación, la reelección sería a propósito, si el presidente gana las elecciones, ¿no? Proceso interno se da por descontado, aunque habrá mucho ruido de aquí a allá. Por eso el presidente dice correctamente, para que no lo agarren en falta, acepto participar en el proceso interno para postularme. Pero te voy a decir como dicen los peloteros. Mira, él llegó al play hace 4 años. Se puso el uniforme. Está practicando desde ese entonces dentro del play. No ha salido del play. Y él entonces ahora dice que va a jugar. Qué sorpresa. Pero de todos modos es una información. Los periódicos necesariamente tienen que jerarquizarla, la principal nota en los diarios, y tiene que ser así. La decisión de un presidente de ir a la repostulación, aunque se esperaba. Hipólito no lo logró. Listín hace la contabilidad de esto, lo intentó en un momento horrible, el descalabro de los bancos. De reelegirse sería el primer PRDista que se reelige. El primer PRDista que se reelige. El primer PRDista, correcto. Bosch cayó a los 7 meses, don Antonio se suicida 43 días antes de terminar, Jorge Blanco termina muy mal y luego va preso, los líos entre los PRDistas, que prefirieron una comisión con el cardenal a la cabeza y ya habían contado mal. Entonces Balaguer en el 86. En el 90, es Bosch. Pero como dice Julián, sería el único PRD, PRM, del origen PRDista que logra la reelección. Sí es beneficiado con el voto popular. El presidente escoge un escenario, Pablo adelantaba, Nueva York. El exterior, el exterior es la cuarta demarcación electoral en la República Dominicana, y de esa cuarta demarcación, Nueva York tiene la mayor cantidad de votos. Luego sigue New Jersey y Madrid. Es la circunscripción 1. Que es lo mismo, porque New Jersey está ahí al lado. En el exterior. Súmale a New Jersey. Correcto. Está ahí al lado. Entonces, escenario importante, la primera vez que un presidente asiste, camina, acompañado de autoridades norteamericanas. Alguien me decía ayer, Chuck Schumer no se iba a quedar con él sin participar, el senador demócrata por Nueva York, senador de Nueva York, y la gobernadora también. Entonces, por eso yo trataba de descifrar un señor con una gorrita y se parecía a Antonio Taveras, que Pacheco en una imagen como que lo llevaba del codo, lo ayudaba. Ese era Chuck Schumer. ¿Quién era? Chuck Schumer, el senador por Nueva York. Bueno, a mí lo que y es lo normal, hubiese sido una irresponsabilidad enorme del presidente no asumir la repostulación, porque aunque en las conversaciones, aquí lo hizo, en otros escenarios, privado y público, él decía, no, el PRM ganaría, hay otro candidato, el PRM, presidente con cualquiera, y ahí como un poco matizado, no llegaba a aventurar esa frase de con cualquiera. Pero él insistía con esto y mientras preparaba el terreno para el lanzamiento de la repostulación, doña Raquel de inmediato dijo que apoyaba a su marido para quitar aquello de la consulta que reveló Abinader en que perdía la votación en la casa. Ya eso se había posteriormente aclarado. Y a mí lo que me llama la atención es que, se anuncia para el 16, es importante que se separe al jefe del Estado del político y lo anuncia en un video. Es bueno. Pero matar un viaje tan exitoso. Yo digo matar porque la verdad que el viaje fue exitoso. Hizo 8,000 actividades, se juntó con los niños, entregó apartamentos, marchó, cena, desayuno, la homologación de la licencia, todas esas cosas, y la verdad que hubo una buena recepción. Entonces, esa información de portada, algunos periódicos incluso traen fotos muy buenas, y se mata ese primer viaje exitoso.
porque se hace el anuncio 1 hora antes del pisar suelo dominicano. Se hace a las 6 de la tarde y llega a las 7. Claro, una vez sale este video de 2 minutos y pico, claro que la información tiene que ser la reelección, es lo más trascendente, la repostulación, el anuncio de la repostulación, es lo más trascendente y tiene que acabar con todo. Pero, y es una manera, ¿no?, de los asesores y del presidente, y esto uno lo ha conversado con él en algunos escenarios, de por qué una información mata a la otra. Hay una teoría de que las informaciones duran muy poco tiempo en la actualidad, de 13 minutos, 15, hay una serie de teorías de que eso se acabó. Sin embargo, hechos importantes son las portadas de los diarios del día siguiente. Y Palacio, los opositores, cuando hacen una actividad importante de fin de semana, mañana o tarde, no se van con los 15 minutos de las redes que ellos privilegian, sino que tratan, y cuando digo tratan, eso implica algunas gestiones en algún momento, de que sea portado, que al menos, de que sea principal o que al menos esté entre las informaciones de portada del día siguiente. Porque, por más que se diga, y repito, y gobernantes y opositores privilegien a veces hasta los extremos a las redes, se procura estar en la portada de los diarios, se procura participar de la radio y de la televisión al día siguiente. Pablo hacía referencia de que desde la semana pasada había algunos signos, informaciones de que se haría esto. Sin embargo, otra cosa no entiendo, por qué se había hecho un diseño para participación de funcionarios para jueves, el día siguiente del miércoles, día de fiesta esta semana, en que Homero Figueroa, el portavoz del gobierno, confirmó que el presidente hablaría desde Pedernales, en la víspera del cierre, en la víspera del plazo, del cierre del plazo final para la aceptación de candidatura. Entonces, bueno, aunque lo dijo formalmente que era para anunciar repostulación, pero dijo que hablaría desde Pedernales, y uno unió lo que significa el lanzamiento de Pedernales como polo turístico para Pedernales, para la región, para el país. Y bueno, sería algo extraordinario, ¿no? Pero, reitero, me sorprendió que se mate la actividad de Nueva York, se mande el video 1 hora antes de llegar y se haga un anuncio formal, breve, como se hacen las cosas en estos tiempos, y se manejará esto. Pero no están los voceros, o sea, no está ese ejército de gente para amplificar las informaciones. Pero además quiero dar un dato en esta misma línea de razonamiento, y lo que se ha convertido en una tradición en el actual gobierno, que es que, por ejemplo, hoy el presidente le echa agua al anuncio porque firma el pacto del agua. El pacto del agua es trascendente. Entonces el presidente literalmente le echa el agua al anuncio de la reelección. Pero además, hoy hay otra sesión de la intervención del gobierno en la policía. Eso es a las 10. Pero otra cosa, y a mí esta me la dijeron ayer, antes de los anuncios. A la 1 de la tarde, el presidente dice la nota del Palacio: el mandatario presidirá un acto donde ofrecerá importantes informaciones al país. Eso a la 1 de la tarde. Importante. Pero la invitación de ese acto dice que el gobierno hará informaciones trascendentes. Un anuncio del gobierno dominicano. Entonces tú dices, bueno, yo no sé, aquí la que sabe de comunicación, la profesora de comunicación política Rosario, y
y Pablo trabaja esto y ha estudiado mucho este tema también. Entonces, no, de verdad que me doy, como dicen. Se hace un anuncio exitoso, se hace una actividad exitosa en Nueva York, se mata con el anuncio de la reelección una hora antes del presidente pisar suelo dominicano. Hoy se firma el Pacto del Agua, se le echa agua a la actividad, pero hoy a la 1 el mandatario presidirá un acto donde ofrecerá importantes informaciones al país. Me doy, Pablo, no sé. Bueno, pero la vaina cambió. Cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Buenos días, familia. Yo lo que quiero hacer es comenzar haciendo el reconocimiento al que redactó las palabras del presidente. La verdad es que es un breve discurso de antología. Sí, muy preciso. Porque es algo que se nota que fue trabajado, que hubo un primer borrador que fue modificado 38.7 veces, podado por aquí, podado por acá, porque si ustedes lo buscan se van a dar cuenta cómo se insistió en lo que es la luz mayor de la gestión de Abinader y de él en términos personales, y al mismo tiempo es la sombra mayor del gobierno que salió, que es el del PLD. ¿De qué hablamos? De honestidad, que es igual a no corrupción. De repente tú agarras un texto que comienza, ¿cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. Y por ahí sigue el legado que me esfuerzo en honrar. Honrar viene de honradez, el honor. Ajá. Honestidad garantizada ahora con la designación de un ministerio público independiente. Dale con lo mismo. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Y por ahí sigue, en pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Otra cosa es la elegancia en la redacción de cómo tú al adversario le echas en cara muchas cosas sin una sola ofensa y sin ninguna palabra por encima de la otra. A mí me pareció, e insisto, y sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Aquí ahí nos sobra una sola palabra. Claro, esto tiene un hándicap, un desafío, y es a ver si de aquí al mes de febrero no aparece un periodismo de investigación con uno de esos actos de posible corrupción. Para hablar de honesto, de deshonestidad. Exacto, salud Pablo Macchini. Exacto. Salud Pablo Macchini. A ver si aparece un periodismo, en el periodismo de investigación, uno de esos reportajes, sobre todo los fulminantes, porque hay algunos que más que es una versión, que la ex amante dio una información y bueno, eso, no, yo estoy hablando de cosas contundentes como ya ha ocurrido. Entonces, ese el único riesgo de apostar a la honestidad es que estamos hablando de 4 y 2, de 6 meses antes de febrero, en los cuales, insisto, tiene que cuidarse mucho el gobierno, el presidente, de que no explote un escándalo de corrupción, porque ya con esta declaración el gobierno apuesta a que su parte fuerte frente a su adversario, que son los dos PLD, es esto de la honestidad, porque si hay algo de lo que está convencido el pueblo dominicano es que los gobiernos del PLD en sus últimas etapas en lo que tiene que ver con Fernández y luego con Medina, pues hubo muchos actos de corrupción o por lo menos cosas muy irregulares, y para esto quizás la mejor expresión de dónde se llegó, hasta dónde se llegó, fue aquella expresión de cuando ya tú te vence la realidad y un procurador general de la República le dice que no va a apelar la decisión de un juez, teniendo derecho a apelar en el caso, creo que fue el de Félix Bautista, ¿no? Uh-huh. Sí, en el caso de Félix Bautista, sí. Porque al fin y al cabo él sabe que son los mismos jueces y que lo van a liberar. A vencer. Entonces,
por ahí anda la cosa. Creo que va a ser importante eso. Otra cosa que hay que decir, y me parece fundamental, porque primero Luis Abinader nos sorprendió con los tuit decretos. Recuerden que por primera vez un presidente anuncia su gabinete, no con la nota de prensa normal, ni la rueda de prensa normal, sino poquito a poquito a través de los tweets de su cuenta. Lo que es parte de qué? Parte de los efectos de la sociedad de la información y la sociedad digital en la que vivimos, donde ya los señores mayores hablamos de qué va a traer el Listín o Diario Libre en primera. Bueno, resulta que importa poco. Esa portada del Diario Libre o del Listín en primera en papel importa poco, porque ya los estudios te dicen que la mayoría de los ciudadanos se informan de las noticias a través de las redes sociales, en parte de los diarios, de la parte digital de los diarios tradicionales. Pero Facebook, por ejemplo, tiene mayor liderazgo en la información, en informar a la gente, que los diarios tradicionales, por ejemplo. Entonces, esa realidad ha cambiado, ha hecho que de repente los presidentes, en este caso el presidente Abinader, él se mate su propia noticia, que es la queja de Cristian. O sea, tú tienes un fin de semana maravilloso de película en Nueva York, rompiendo, que todavía había que preguntarse por qué nunca ningún presidente lo había hecho. Son cosas, vainas que pasan. Bueno, pero él fue el primero y tiene un éxito. Bueno, ahí están los hechos. Pero él se mata su propia noticia. Bueno, porque él no se mata, en verdad. En el mundo de hoy ya él no se está matando la propia noticia, sino que las noticias son 24/7. No era como antes, tú inauguras el hospital, la avenida Circunvalación, que no va a ser inaugurada, de Baní, tú inauguras eso a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cuál era la primera del Listín, del Diario Libre, del Hoy y del día al otro día? Bueno, la inauguración de la Circunvalación. Ya no, ya tú inauguras eso a las 10 y a las 10:25 está en las redes. Está en todas partes. Entonces ya tú a las 3 de la tarde puedes inaugurar otra cosa y así se va matando, entre comillas lo de matar, una noticia sobre la otra, porque los titulares son 24/7. Entonces todo lo que estamos viendo, desde los tuits decretos hasta el anuncio de algo tan importante que transforma, define el escenario político, como es la repostulación de un presidente, pues fíjense que se hace a través de un texto de 2 minutos y algo. Hay otras cosas que tocar, pero lo que no tenemos es tiempo. Sí decir que esto tiene que ver con que la alianza de los PLD está marchando y está marchando bien. Y la alianza a nivel municipal de los PLD y el acuerdo para que quien quede en tercero apoye el segundo va viento en popa. Y eso significa que el PRM está ahora más que nunca conminado a ganar en primera vuelta, no vaya a ser vaina y el fantasma del Frente Patriótico se le aparezca otra vez al PRD, hoy PR. La primera vuelta la quitaron. El Listín publicó la quitaron. En la foto, bajo la información de la repostulación, un entrecomillado que dice: no es momento para retroceder, que lo dijo el presidente Abinader, y que quizás sea uno de los, ¿cómo te lo dices, Rosario? De los mensajes clave. De los mensajes claves. Información, puntos de vista, encuentros y desencuentros.